La Biblia es el arsenal donde podemos equiparnos para la lucha. Así como nuestra vida física es sostenida por el alimento, nuestra vida espiritual es sostenida por la palabra de Dios. Al estudiar la Biblia, el estudiante debería ser inducido a ver el poder de la palabra de Dios. Porque fue por su palabra como Jesús sanó la enfermedad. Fue por su palabra como Jesús sanó la enfermedad. Jesus is coming soon. Maranatha, Christ is coming. Bienvenidos a las perlas escogidas de los testimonios, donde hallarás gemas de la verdad que aún ha de descubrir todavía el investigador ferviente. Hoy presentamos el poder de la palabra y su testigo. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos? Bienvenidos a este maravilloso momento, a su programa Las Perlas Escogidas de los Testimonios. Dios nos bendiga rica y poderosamente, y para comprender este tema, el poder de la palabra de Dios y su testigo, hemos de entender que Dios encomendó la preparación de su palabra inspirada a hombres finitos. Esta palabra ordenada en libros, el Nuevo y el Antiguo Testamento, es el guía para los habitantes de un mundo caído, y por el estudio y obediencia de sus enseñanzas, ni una sola alma perderá su camino al cielo. Amén, porque la suma de la palabra de Dios es verdad y lumbrera en nuestro camino al cielo. Y es así como Dios se había propuesto hacer de la Biblia un libro de instrucción para toda la humanidad, en la niñez, en la juventud y en la edad adulta, y que fuese estudiada en todo tiempo. Él dio su palabra a los hombres como una revelación de Él mismo. Es el medio de comunicación entre Dios y el hombre. Amén, y como la Biblia es el medio de comunicación entre Dios y el hombre, ¿mediante qué agente se la iluminó a sus siervos? Y es que el Ser Supremo e Infinito iluminó con su espíritu la inteligencia y el corazón de sus siervos. Les daba sueños y visiones y les mostraba símbolos y figuras, y aquellos a quienes la verdad fuera así revelada, revestían el pensamiento divino con palabras humanas. Esto quiere decir que fue Cristo quien habló a su pueblo por medio de los profetas. El apóstol Pedro, escribiendo a la iglesia cristiana, dice que los que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es la voz de Cristo la que nos habla por medio del Antiguo Testamento. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén, qué revelación tan grande y qué amor tan profundo la que tuvo Cristo por salvarnos, ya que Él mismo profetizó de sí mismo mediante su espíritu que estaba en los profetas de los sufrimientos y de los dolores que Él mismo tenía que pasar en persona en este mundo. Y aún es ese mismo espíritu que clama con gemidos indecibles ante el trono de su Padre por nosotros, para que nos sean reveladas mediante el espíritu de profecía cosas grandes y ocultas que aún no conocemos a través del Antiguo y del Nuevo Testamento, y podamos comprender su testimonio. Por lo tanto, queridos amigos y hermanos, consideremos la siguiente perla, y es a saber que a Cristo se le llama el Verbo, la palabra de Dios. Es llamado así porque en todas las edades Dios comunicó sus revelaciones al hombre por medio de él. Fue su espíritu el que inspiró a los profetas. Les fue revelado como el ángel de Jehová, el príncipe del ejército del Señor, Miguel el arcángel. Amén, gloria a Dios. Fue Cristo quien habló en el pasado y es el mismo que nos habla hoy por medio de su espíritu. Por lo tanto, Dios se ha dignado comunicar la verdad al mundo por medio de instrumentos humanos, y Él mismo, por su Santo Espíritu, habilitó a hombres y los hizo capaces de realizar esta obra. Guió la inteligencia de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro, pero no por eso deja de ser del cielo. Aunque llevado a todo viento en el vehículo imperfecto del idioma humano, no por eso deja de ser el testimonio de Dios. Y el Hijo de Dios, obediente y creyente, contempla en ello la gloria de un poder divino y lleno de gracia y de verdad. Amén, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Por lo tanto, la circunstancia de haber revelado Dios su voluntad a los hombres por su palabra no anuló la necesidad que tienen ellos de la continua presencia y dirección del Espíritu Santo. Por el contrario, el Salvador prometió que el Espíritu facilitaría a sus siervos la inteligencia
inteligencia de la palabra, que iluminaría y daría aplicación a sus enseñanzas. Y como el Espíritu de Dios fue quien inspiró la Biblia, resulta imposible que las enseñanzas del Espíritu estén jamás en pugna con las de la palabra. Amén, porque El Espíritu no fue dado, ni puede jamás ser otorgado, para invalidar la Biblia, pues las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe ser probada. El apóstol Juan dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. E Isaías declara: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. amén, porque aquel mismo que la inspiró, ese mismo la enseñará y antes bien la confirmará y jamás la invalidará. Eso sí, tengamos presente que La palabra de Dios es clara, y si parece haber oscuridad en algún pasaje, el Espíritu Santo, que nunca se contradice a sí mismo, se explica con más claridad en otros pasajes, de modo que no queda lugar a dudas sino para el ignorante. wow, porque Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. amén, y es ahí donde entendemos que La predicación de la palabra sería inútil sin la continua presencia y ayuda del Espíritu Santo. Este es el único maestro eficaz de la verdad divina. Únicamente cuando la verdad vaya al corazón acompañada por el Espíritu vivificará la conciencia o transformará la vida. Uno podría presentar la letra de la palabra de Dios, estar familiarizado con todos sus mandamientos y promesas, pero a menos que el Espíritu Santo grabe la verdad, ninguna alma caerá sobre la roca y seguirá quebrantada. Ningún grado de educación ni ventaja alguna, por grande que sea, puede hacer de uno un conducto de luz sin la cooperación del Espíritu de Dios. La siembra de la semilla del Evangelio no tendrá éxito a menos que esa semilla sea vivificada por el rocío del cielo. Antes que un solo libro del Nuevo Testamento fuese escrito, antes que se hubiese predicado un sermón evangélico después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles que oraban. Entonces el testimonio de sus enemigos fue: habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. amén, sin el rocío del cielo, la semilla del evangelio jamás tendrá éxito. Y es por eso que Dios ha provisto abundantes medios para tener éxito en la guerra contra la maldad que hay en el mundo. La Biblia es el arsenal donde podemos equiparnos para la lucha. Nuestros lomos deben estar ceñidos con la verdad. Nuestra cota debe ser la justicia. El escudo de la fe debe estar en nuestra mano. El yelmo de la salvación sobre nuestra frente. Y con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hemos de abrirnos camino a través de las obstrucciones y enredos del pecado. amén, porque Cristo nos ha mostrado cómo puede lograrse todo esto. Y la gran pregunta es: ¿por medio de qué venció Él en el conflicto con Satanás? Y la respuesta es sencilla: Por la palabra de Dios. Solo por medio de la palabra pudo resistir la tentación. Escrito está, dijo, y a nosotros nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Toda promesa de la palabra de Dios nos pertenece. Hemos de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nos veamos asaltados por las tentaciones, no miremos las circunstancias o nuestra debilidad, sino el poder de la palabra. Toda su fuerza es nuestra. En mi corazón he guardado tus dichos, dice el salmista, para no pecar contra ti. Por la palabra de tus labios yo me he guardado de las vías del destructor. amén, que nuestro vivir sea de toda palabra que sale de la boca de Dios y que guardemos en nuestros corazones esos dichos para no pecar contra Él, porque La Biblia con sus preciosas gemas de verdad no fue escrita solamente para el erudito, sino que al contrario, estaba destinada al pueblo común, y la interpretación dada por el pueblo común cuando tiene la ayuda del Espíritu Santo es la que concuerda mejor con la verdad tal cual está en Jesús. Las grandes verdades necesarias para la salvación quedan tan claras como el mediodía, y nadie se equivocará ni se extraviará, sino aquellos que sigan su propio juicio en vez de la voluntad de Dios claramente revelada. wow, amén, gloria a Dios. Y saben, queridos amigos y hermanos, porque nadie se equivocará ni se extraviará cuando lea la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Saben por qué?
porque la vida de Cristo que da vida al mundo está en su palabra. y esa palabra concuerda con su vida, porque Fue por su palabra como Jesús sanó la enfermedad y echó los demonios. Por su palabra calmó el mar y resucitó los muertos. Y la gente dio testimonio de que su palabra era con autoridad. Él hablaba la palabra de Dios como había hablado por medio de todos los profetas y los maestros del Antiguo Testamento. Toda la Biblia es una manifestación de Cristo y el Salvador deseaba fijar la fe de sus seguidores en la palabra. Cuando su presencia visible se hubiese retirado, la palabra sería fuente de poder para ellos. Como su maestro, habían de vivir con toda la palabra que sale de la boca de Dios. amén, es la invitación que el Señor nos ha hecho y nos está haciendo ahora. Por lo tanto, queridos amigos y hermanos, he aquí la perla de gran valor, y es la de que Así como nuestra vida física es sostenida por el alimento, nuestra vida espiritual es sostenida por la palabra de Dios, y cada alma ha de recibir vida de la palabra de Dios para sí. Como debemos comer por nosotros mismos a fin de recibir alimento, así hemos de recibir la palabra por nosotros mismos. No hemos de obtenerla simplemente por medio de otra mente. Debemos estudiar cuidadosamente la Biblia, pidiendo a Dios la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender su palabra. Debemos tomar un versículo y concentrar el intelecto en la tarea de discernir el pensamiento que Dios puso en ese versículo para nosotros. Debemos espaciarnos en el pensamiento hasta que venga a ser nuestro y sepamos lo que dice Jehová. ya que Al estudiar la Biblia, el estudiante debería ser inducido a ver el poder de la palabra de Dios. En ocasión de la creación, Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Él llama a las cosas que no son como si fuesen, porque cuando las llama, entonces existen. amén, gloria a Dios, es el poder creador de la palabra de Dios. Dios nos bendiga rica y poderosamente, y que cada día nos podamos espaciar en su santa y divina palabra, hasta que vengan a ser nuestras sus promesas y sus palabras. Un feliz y gozoso santo sábado.